Evangelio de hoy. Jueves 11 de septiembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: A vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Si alguien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Si te quita la capa, déjale también la túnica. Da al que te pida y no exijas que te devuelvan lo que te han quitado. Tratad a otros como querríais que os trataran. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a quienes os hacen bien, ¿qué mérito hay? Incluso los pecadores hacen lo mismo. Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso incluso con los ingratos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Con medida buena, apretada y rebosante os será dado, pues con la medida que midáis, también se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Este pasaje del Evangelio es uno de los más desafiantes y radicales de toda la enseñanza de Jesús. En él nos invita a vivir un amor que va mucho más allá de lo humano, un amor que no se limita a la lógica de la reciprocidad, sino que abre el corazón al perdón, a la misericordia y a la gratuidad. Cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, no está hablando de un ideal inalcanzable, sino de la manera en que los hijos de Dios deben manifestar su identidad. El amor al enemigo no significa aprobar lo que hacen y dejar de reconocer la injusticia, sino decidir responder desde el bien y no desde la violencia. Es un llamado a romper el círculo del odio, de la venganza y del resentimiento que tantas veces destruye relaciones, familias y hasta pueblos enteros. El mundo nos enseña, haz el bien al que te hace bien y rechaza a quien te hiere. Pero Jesús rompe ese esquema y propone algo nuevo: tratad a los demás como queréis que os traten. Este mandamiento de oro no se queda en la teoría, sino que nos invita a dar el primer paso, incluso cuando la otra persona no lo merece. Ahí radica la grandeza del amor cristiano: amar no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros hemos sido amados gratuitamente por Dios. Jesús también nos recuerda, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Esto nos muestra el fundamento de todo: Dios no actúa con nosotros según nuestras obras, sino con un corazón lleno de ternura y paciencia. Si Él no nos paga según nuestras culpas, ¿cómo podríamos nosotros condenar o juzgar con dureza a los demás? Ser misericordioso no es un signo de debilidad, sino de fuerza espiritual. El Evangelio de hoy también nos previene contra el espíritu de juicio y condena. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Cuántas veces cargamos sobre los demás etiquetas, prejuicios y críticas sin conocer toda su realidad? Jesús nos enseña que la mirada del cristiano debe ser una mirada de esperanza, que vea no solo el pecado o la herida, sino también la posibilidad de conversión y de gracia en cada persona. El final del pasaje es profundamente consolador y exigente a la vez: dad y se os dará, medida buena, apretada,
remecida y rebosante pondrán en vuestro regazo. Esto significa que el amor, la generosidad y la misericordia nunca quedan sin fruto. Todo lo que sembramos en bien vuelve multiplicado. Dios no se deja ganar en generosidad. Él devuelve siempre con sobreabundancia a los que saben dar sin esperar nada. En este Evangelio Jesús nos muestra el corazón del Padre, un amor que no conoce fronteras, que no se queda en el cálculo humano, que no mide ni controla, sino que se entrega en plenitud. Ser discípulo de Cristo significa aprender a vivir así, con un amor sin condiciones, una misericordia que no se cansa y una generosidad que no espera recompensas. Además, este Evangelio nos sitúa frente a una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús, el mandamiento de amar a los enemigos, hacer el bien sin esperar recompensa y vivir una misericordia semejante a la de Dios. No es un texto para leer superficialmente, es un espejo incómodo que nos muestra cuánto necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Jesús no habla desde la teoría. Él mismo encarnó lo que aquí enseña. En la cruz, cuando los clavos atravesaban sus manos, no gritó maldiciones ni exigió venganza, sino que elevó al Padre la oración más desconcertante y hermosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la clave para comprender sus palabras: amar al enemigo no significa ignorar el mal, sino elevarnos por encima de él, confiando en que el bien tiene más poder que el odio. Si analizamos con sinceridad, descubriremos que este pasaje choca de frente con la lógica del mundo. Hoy vivimos en una cultura marcada por la competitividad, la revancha y el orgullo. Se nos repite: no dejes que te pisoteen, devuelve lo que te hacen, quien te la hace, te la paga. Es un sistema de justicia basado en la retaliación, que parece protegernos pero en realidad nos encadena a un círculo interminable de violencia. Jesús viene a romper esa lógica y a abrirnos al camino de la libertad interior. El corazón de esta enseñanza es la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Aquí Jesús nos revela el retrato más íntimo de Dios, no un juez implacable, sino un Padre compasivo que es bueno hasta con los ingratos y los malos. Este versículo es una sacudida para nosotros, porque muchas veces somos selectivos en nuestra bondad, ayudamos a los que nos caen bien, perdonamos a quienes consideramos dignos de perdón, damos a quienes pensamos que lo merecen. Pero Jesús dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es fácil amar al que nos sonríe, difícil es mirar con ternura al que nos hiere. Y, sin embargo, esa es la medida del amor cristiano. El llamado de Cristo no es a vivir una moral mínima, sino a vivir en plenitud. Él no pide que simplemente evitemos hacer daño, sino que demos un paso más, hacer el bien, prestar sin esperar nada, bendecir al que nos maldice, orar por quien nos persigue. El discípulo de Jesús no se conforma con no odiar, sino que convierte su corazón en un canal de bondad. De esa forma, el cristiano no responde al mal con mal, sino con el poder creador del amor. Aquí surge una gran pregunta: ¿es posible vivir así en la práctica diaria? La respuesta es que sí, pero no con nuestras fuerzas humanas. El amor al enemigo es fruto del Espíritu Santo. Es un don que recibimos cuando dejamos que la gracia de Dios sane nuestras heridas, cuando dejamos de aferrarnos al rencor y nos abrimos a la lógica del reino. No se trata de sentimientos, porque nadie siente espontáneamente cariño por quien lo ha herido. Se trata de una decisión profunda de actuar desde el amor de Dios que habita en nosotros. En la vida diaria, este Evangelio nos ofrece muchísimas aplicaciones. En la familia, cuando una palabra hiriente nos lastima,
podemos decidir responder con paciencia y diálogo en vez de con gritos y reproches. En el trabajo, cuando alguien nos trata con injusticia, podemos elegir no alimentar el chisme ni devolver la humillación, sino mantener la rectitud. En la sociedad, cuando vemos que reina la violencia o la corrupción, en lugar de hundirnos en la crítica estéril, podemos comprometernos en construir con pequeñas acciones un mundo más justo. Jesús termina con una promesa esperanzadora: dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en vuestro regazo. Es decir, el amor nunca se pierde, siempre regresa multiplicado. Puede que no lo veamos inmediatamente, pero cada acto de misericordia construye algo eterno, tanto en el corazón del otro como en el nuestro. Y sobre todo, nos configura más con el rostro de Cristo. Este Evangelio no es una invitación a ser ingenuos o débiles, como a veces se piensa, sino a ser fuertes en el amor. El que ama de verdad es más libre que quien vive prisionero del odio. El que perdona es más poderoso que quien guarda rencor. El que da sin esperar nada a cambio experimenta la alegría profunda de vivir como hijo de Dios. Hoy podemos preguntarnos, ¿quién es mi enemigo? Tal vez no sea alguien lejano, sino esa persona cercana que me ha herido y a la que me cuesta perdonar. Quizá es una situación de injusticia que me ha marcado. Tal vez es incluso mi propia dificultad para aceptar mis errores. A todos ellos Jesús nos invita a mirar con misericordia, porque sólo así se rompe la cadena del mal. Hoy el reto para nosotros es claro: ¿cómo estoy amando? ¿Respondo con la misma moneda al que me hiere o trato de cortar la cadena de la violencia con gestos de bondad? ¿Sé perdonar de corazón o guardo resentimientos? ¿Soy generoso solo con quienes me dan algo a cambio, o sé dar incluso a los que nada pueden ofrecerme? Seguir a Cristo en este camino no es fácil, pero es el único que transforma el mundo. Cada vez que elegimos perdonar en vez de vengarnos, amar en vez de odiar, bendecir en vez de maldecir, estamos participando en la obra de Dios que hace nuevas todas las cosas. El Evangelio de hoy no es una invitación a la pasividad, sino a una revolución del amor. Nos invita a ser reflejo de la misericordia del Padre en un mundo marcado por la dureza. Amar a los enemigos, perdonar sin límites, dar sin esperar nada, todo esto no es locura, sino el camino del reino de Dios, donde la medida siempre es sobreabundante y el amor nunca se agota. Además, este Evangelio es un llamado a la valentía del amor. No se trata de un romanticismo idealista, sino de la fuerza que puede transformar el mundo desde lo más pequeño: una respuesta pacífica, una palabra de bendición, un gesto de generosidad. Cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, nos acercamos más al corazón de Dios y hacemos presente en la tierra su reino de paz y justicia. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.